Miren la manera despectiva en cómo Néstor Morales dice que a Gustavo Petro lo saluda la gente en París. Está el presidente Petro desde la página de la Presidencia de la República, Felipe, poniendo una foto en la inauguración de la Casa Colombia en París, ¿no? Y entonces una fotografía en la que aparentemente la gente lo saluda, se toma fotografías y dice el presidente, gracias a toda la colombianidad que recibió con amor y alegría al presidente Petro en la inauguración de esta Casa Colombia en París. Y sí, aunque en este video podemos ver y confirmar cómo la gente saluda al presidente, para Néstor Morales esos saludos son aparentes. Gracias por venir a visitarnos en París. Que le duela mucho, El 21 de julio, RTBC informó que iba rumbo a París para iniciar la misión de llevar los Juegos Olímpicos a todas las regiones de Colombia. Informó que en el sistema de medios públicos de Colombia estaban listos para hacer historia y que el equipo estaba preparado para traernos las emociones de las justas más importantes del planeta. El mundo entero se prepara para vivir el evento deportivo más importante del planeta. Los Juegos Olímpicos París 2024. Y nosotros somos el equipo histórico de la Radio Nacional de Colombia, que transmite las pruebas, los detalles y todas las emociones que se viven en las diferentes disciplinas deportivas de este evento. Somos las voces que encienden la pasión del deporte en Colombia. Radio Nacional de Colombia, radio oficial de los Juegos Olímpicos París 2024. Pero parece que Néstor Morales estaba bastante desinformado, pues miren lo que dijo. Tiene una comitiva grande, Néstor. RTBC, que es el canal institucional, llevó por lo menos 10 personas, incluidos el director Holman Morris, para hacer el cumplimiento de los Juegos Olímpicos y por supuesto me imagino de lo que va a ser la inauguración de la Casa Colombia. No, ellos no están haciendo el cubrimiento de los Juegos Olímpicos, no es cierto. Bueno, RTBC no tiene derecho sobre los Juegos Olímpicos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque están uniformados todos. No pueden estar uniformados, pero RTBC, lo que le quiero decir, María Camila, RTBC no tiene derecho. Los Juegos Olímpicos son un evento privado, hay que pagar unos derechos y la RTBC no tiene, ellos fueron a cubrir otras cosas, a cubrir la visita del presidente Petro, a cubrir la agenda privada del presidente Petro. 8:53. Y sí, aunque el sitio web de la Radio Nacional de Colombia esté llena de información sobre los Juegos Olímpicos, según Néstor Morales, enviaron a 10 periodistas fue para cubrir la agenda de Gustavo Petro. Por eso, desde la cuenta oficial de RTBC se entregó este comunicado. RTBC analiza emprender acciones legales por los perjuicios causados por la continua desinformación y matoneo que se ha difundido desde la emisora Blue Radio, dirigida por Néstor Morales, generando posibles afectaciones comerciales a marcas como Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional, Radiónica, RTBC Play, Señal Memoria y RTBC Noticias, impactando y poniendo en riesgo la imagen y funcionamiento del sistema de medios públicos y sus marcas. RTBC ha enfrentado desde meses atrás una campaña sistemática de desprestigio que ha incluido ataques a través de cuentas falsas, suplantaciones, información no verificada y agresiones verbales y físicas contra la reputación del equipo de periodistas, colaboradores y servidores del sistema de medios públicos. A esta queja se sumó el presentador y periodista Carlos Orduz, quien comentó: a Néstor Morales solo un datico, RTBC sí adquirió derechos al Comité Olímpico Internacional para transmitir los Olímpicos por Radio Nacional. Lo invito respetuosamente a retractarse de lo que dijo al aire. Puede escucharnos en las transmisiones autorizadas por el Comité Olímpico Internacional. Saludos desde París. Ya Néstor Morales rectificó. Es mentira que RTBC no tiene derechos para transmitir Juegos Olímpicos. Como director de deportes me siento atacado. Yo no vine a pasear. El Olímpico vino a transmitir los de París por Radio Nacional con un equipo serio e idóneo. A Néstor Morales lo invitamos a informarse para poder informar a los colombianos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Orduz. Me dicen del Olímpico porque he estado en 7 Juegos Olímpicos. Voy a ser el director de la transmisión de Radio Nacional de todos los eventos deportivos donde haya colombianos. Y también vamos a estar presentes para los noticieros de RTBC en sus diferentes emisiones y un programa diario de 6:30 de la tarde
a 7 de la noche en Señal Colombia, la señal de la paz. Los invito para que nos acompañen. La televisión y la radio pública desde París 2024. Por Radio Nacional de Colombia, radio oficial de los Juegos Olímpicos. El periodista Diego Santos, por medio de su cuenta de X, invitó a replicar una cadena de WhatsApp donde se promovía que para la final de la Copa América entre Colombia y Argentina se cantara un Fuera Petro en el estadio que se escuchara hasta el continente africano. Según él, para que el mundo supiera el rechazo a este nefasto presidente Petro. Recalcó que la información debía reiterarse para que llegara a los que iban a ir al estadio y que lo compartieran con los familiares en los Estados Unidos, pues según sus palabras, así los colombianos iban a defender a muerte a nuestro país de Gustavo Petro y su bandola. Pero el día llegó y el Fuera Petro pasó desapercibido, pues lo que se llevó toda la atención fueron los disturbios y desórdenes de los hinchas colombianos para ingresar al estadio, pues muchos intentaron ingresar sin entradas y a raíz de la escandalosa situación se retrasó incluso el inicio del partido, y es que varios colombianos fueron los protagonistas de momentos polémicos y vergonzosos. Ante estos hechos, Alejandro Ocampo preguntó quiénes causaron los disturbios de la Copa América en Miami. El uribismo debe dar muchas explicaciones. 1. El uribismo, por medio de desadaptados como Diego Santos y Arizabaleta, convocaron gente para gritar Fuera Petro. 2. Se gastaron un poco de plata, hasta en avionetas, para dar un mensaje en los aires contra el presidente Petro. 3. Hay denuncias que regalaron boletas falsas y otras reales para que la gente gritara Fuera Petro. Y 4. En Miami ganó el uribismo con el 80% de los votos, es decir, el 80% son uribistas. Aclaramos que los votantes en Florida rechazaron en las urnas al izquierdista Petro. En la Florida, Hernández recibió más del 90% de los votos, mientras que Petro obtuvo poco más del 6%. Y ante las palabras de Alejandro Ocampo, el periodista de la mesa ancha de RCN, Julio César Iglesias, comentó: con un trino vergonzoso, Alejandro Ocampo buscó estigmatizar a los colombianos en el exterior. En este video le explico la importancia cada vez mayor de esas personas que él parece despreciar para la economía colombiana. Hace unos días el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, con este trino insultó a los colombianos residentes en el exterior, específicamente a los que viven en Estados Unidos, en la Florida, estigmatizándolos. Sin embargo, lo que quizá desconoce el representante Ocampo es que esos colombianos cada vez son más importantes para la economía de este país. Acaba el Banco de la República de reportar que estamos en máximos históricos de ingresos de remesas. Esos recursos que le llegan a la mamá, a la esposa o a los hijos del colombiano que reside afuera y que generalmente pues son usados en consumo. No, representante Ocampo, esos colombianos en el exterior que usted tanto desprecia, que usted estigmatiza, al contrario, nos están dando una mano. Sin esas divisas, sin esa cantidad cada vez más importante, más grande de divisas que están entrando, estaríamos en graves aprietos. La verdad es que al contrario de estigmatizarlos, de insultarlos, de llamarlos violentos, hay que agradecerles porque gracias a esos lazos familiares, pues muchas familias colombianas están recibiendo un dinero que es fundamental para su subsistencia. Por eso Ocampo le respondió: irresponsable, mentiroso, usted es un propagandista de mala leche. Yo no insulté a los colombianos que viven en el extranjero, sea serio. Dije que el uribismo tiene mucho que explicar porque convocaron un mitin durante la Copa América y eso fue irresponsable y se salió de las manos. Dejaron el nombre del país en el suelo y a un poco de colombianos con problemas legales, y vamos a insistir en que la justicia actúe. Qué lamentable que personas como usted tengan que mentir descaradamente para difundir su propaganda política. Le solicito de manera pública que rectifique lo que dijo de mí en su video y las acusaciones que ha emitido en mi contra.
Según datos del informe de política monetaria del Banco de la República, la línea amarilla en esta gráfica representa el aumento del precio de la electricidad en comparación con el movimiento del índice de precios del productor y del consumidor, un aumento bastante empinado a pesar de que el país cuente con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, una entidad creada con el objetivo de que los servicios de energía, gas y combustibles se presten al mayor número posible de personas al menor costo posible y con una remuneración adecuada para las empresas. Pero si tenemos una entidad de estas de nuestro lado, ¿por qué la población año tras año se queja de que los servicios públicos están muy caros? Para ello revisaremos la forma en cómo la CREG regula el precio de la energía. La entidad en el 2007 con la resolución 119 aprobó la fórmula tarifaria general mediante la cual los comercializadores de electricidad establecieron los costos y las tarifas por el servicio prestado. A la fórmula la llamaron estructura tarifaria y es con la que se decide el costo del servicio al sumar cada una de sus etapas, las cuales son producción, transmisión, distribución, comercialización y administración, es decir, los costos de producir la energía, los costos de transportarla hasta las centrales, los costos de distribuirla hasta el usuario final, el costo de comprarla y venderla y las pérdidas de energía por prestar el servicio, porque hasta las pérdidas nos las cuentan en la factura. Sabiendo esto, también es importante saber que en Colombia un 76,9% de la energía es hidráulica y que cuando el nivel de los embalses es baja, la producción se compensa con generación de energía térmica, cuyo costo es más alto y termina reflejándose en las tarifas de energía. Pero entonces, ¿por qué cuando los embalses están llenos no sucede lo contrario y bajan los servicios públicos? Pues porque la fórmula no amarró los precios de las etapas a los niveles de los embalses, sino que están amarrados es al índice de precios del productor y este ajuste se hace es anualmente. Entonces el precio de transporte y distribución se actualizan es de acuerdo al ajuste del IPP, no importa si los embalses están llenos o vacíos. Eso sí, cuando los embalses están vacíos, como hay que sacar energía de otros medios, ahí sí sube, ahí sí no vale la fórmula. Por eso Alfredo Mondragón comentó, con la lógica de renta diferencial, es como las generadoras de energía atracan al pueblo con las tarifas. Cuando los embalses están llenos, no reducen el precio del kilovatio y cuando están bajos, lo suben. Por eso se oponen a la transición energética, porque les daña el negocio y después culpan a Gustavo Petro, sí a la reforma a la ley de servicios públicos. Y Margarita Rosa de Francisco compartió la publicación de Mondragón y agregó: lo que les gusta es la empresa privada, pero con plata pública. Nos están ordeñando literalmente la economía nacional y la familia colombiana a partir de una fórmula tarifaria que, si me lo permiten en un devaneo intelectual, es la misma aplicación de la teoría ricardiana de la tierra y de la renta diferencial, que no es capitalista y que en concreto lo que significa es que el más ineficiente pone el precio de la energía eléctrica y los más eficientes, al poner el precio del ineficiente, tienen sobreganancia. Pero a todo el país le tiene que doler lo que le pasa a la costa y al resto del país por la especulación que han hecho unos privados que se han convertido en oligopolio, en arrebatarle, en saquearle los bolsillos, no solamente al pueblo caribe, sino al pueblo colombiano. No, esto ya lo hablaron los teóricos clásicos del capitalismo. David Ricardo habla de la renta diferencial. Y es que los precios los terminan determinando los productores más costosos. Pues claro que necesitan productores menos eficientes, porque de esa manera especulan con el precio. Y miren ustedes, en el 2023, en comparación con el 2022, y no solamente es comercializadores, en la bolsa aumentó a 1.600 pesos el kilovatio. Entonces resulta que Colombia, cuando aumenta los embalses, debería disminuir el precio de la energía y no pasa. Pero cuando bajan los embalses, no se prenden la generación solar, porque ha tenido toda la conspiración para que no haya generación solar. Cuando bajan los embalses, se prenden básicamente las térmicas, que es mucho más costoso producir en las térmicas.
Y cuando se genera eso que es más costoso, imponen un precio de la energía porque es más costoso, renta diferencial. Los diálogos de paz entre el gobierno nacional y representantes de las FARC comenzaron en el 2012 y finalizaron el 24 de agosto de 2016 y con el objetivo de articular las inversiones de los países que apoyaron la paz en Colombia, se creó el Fondo Multidonante para la Paz. Países como Noruega han aportado más de 59,3 millones de dólares, el Reino Unido 41,6, Alemania 41,3 y Suecia 21,1 millones, recolectando en su totalidad unos 233 millones de dólares. El dinero se ha utilizado, por ejemplo, en temas como el desarrollo humano sostenible con 144 proyectos. También se han llevado a cabo 29 proyectos de reincorporación para promover la paz, la coexistencia, convivencia, reconciliación y la no estigmatización de los excombatientes. 83 proyectos para la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición, y 35 para transmitir los avances de la implementación de los acuerdos y del proceso. En total, todos estos planes suman una inversión de 179,8 millones de dólares y se presentan como un gran aporte tanto para víctimas como para excombatientes. De acuerdo a los informes del fondo, en Carmen del Darién y Río Sucio se ha logrado mejorar las condiciones educativas y de seguridad alimentaria a través de huertas comunitarias, apoyo a emprendimientos agrícolas y obras de infraestructura comunitaria. En Catatumbo se ha impulsado la cadena de valor del cacao. En 60 municipios se ha podido movilizar millones de dólares para otorgar más de 5.700 créditos. El fondo también apoyó la construcción de 288 pequeñas obras de infraestructura comunitaria para beneficiar a más de 52.512 personas. En Putumayo y Nariño se le dio acceso a agua potable a más de 2.800 personas. En otros 25 municipios, 54.000 personas recibieron servicios de atención primaria en salud. Además, se capacitaron a profesionales de la salud. Con 4,6 millones de dólares, el fondo apoyó a 170 municipios para enfrentar al COVID-19. También en Río Sucio y Carmen del Darién se mejoró la seguridad alimentaria a través de aves de corral, cultivos de maíz y frijol, y con el mismo fondo se apoyaron proyectos de educación en el Chocó. En todos los informes se relata cómo han sido invertidos los dineros del fondo: proyectos de desminado, proyectos de formación técnico-laboral, de reparación colectiva e individual, apoyo a la JEP, a la unidad de búsqueda y muchísimos planes más. Algunos de los resultados más importantes son que 2.000 agricultores participaron en iniciativas de agrofinanciación o que 346.982 personas hayan tenido acceso a servicios de salud rural. Todos los proyectos que se han llevado a cabo con estos recursos pueden ser consultados en el sitio web del Fondo Fiduciario para la Paz. Allí se detalla el nombre del proyecto, el tema y el presupuesto. Pero en Colombia parece que nuestros periodistas no tienen ni idea de lo que hablan, pues con la información que acabamos de brindar, usted ya tiene una idea de para qué sirve un fondo multidonante. Sin embargo, en un nuevo proceso de paz del gobierno Petro con el ELN, donde también se anunció la creación de un fondo multidonante, nuestros periodistas, con total ignorancia o con la intención de desinformar, dicen cosas como estas. Senador Cepeda, en la mesa de diálogos en algún momento se habló de financiación del Estado para el ELN para que dejara el secuestro. No, se ha hablado de dos temas que son fundamentales y esto lo hemos dicho. Sí, pero fíjese que tengo en mis manos, senador Cepeda. Perdóneme, en ningún momento el gobierno ha cedido con relación a cualquier pretensión de hacer un trueque, negocio o intercambio con relación al tema del secuestro. Eso debe quedar totalmente claro y así lo hemos dicho de todas las formas posibles. Sí, senador Cepeda, tengo en mis manos el acuerdo número 26, acuerdo de creación del Fondo Multidonante para el Estado de Paz, del proceso de paz con el ELN, firmado el 5 de febrero del 2020.
2024. Y hablando del fondo multidonante, el segundo punto dice: el objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado colombiano destinados al proceso de paz con el ELN. ¿A qué se refería ese punto, senador Cepeda, si usted dice que no se ha conversado, que el Estado financia al ELN para que deje el secuestro? No, eso está claro que no ha conversado. Digamos, sobre eso no puede dejarse en la opinión ninguna clase de suspicacia. Eso no se ha discutido. Se ha discutido la creación que, como usted bien dice, está protocolizada en un acuerdo de la creación de un fondo en el cual participarían, porque el fondo no se ha creado aún, gobiernos europeos. Es un fondo en el cual distintas fuentes de financiación podrían entregar recursos, pero única y exclusivamente a acciones que estén pactadas dentro de los acuerdos y que tengan que ver con la paz, con acciones que emprenda el ELN para dar el paso de ser una organización armada ilegal a una organización o a una fuerza de paz con un estricto seguimiento y control, como ocurre con estos fondos internacionales de la comunidad internacional y de los organismos de control competentes en el Estado colombiano. Sí, pero discúlpeme que yo le reitere la pregunta, senador, pero es que aquí en el documento está en segundo lugar, después de la firma de la señora Vera Grave, está su firma, y hablan de recursos de donantes, me imagino que se refieren a organismos internacionales y los países que están acompañando este proceso de paz y el Estado colombiano. Es decir, en este acuerdo, el acuerdo número 26, se compromete el Estado a financiar al ELN para que deje el secuestro. ¿De dónde iba a salir o a qué plata se refería? ¿Dónde dice eso que usted está diciendo? Mire, punto número 2, se lo vuelvo a leer, senador Cepeda. El objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado. Que seamos rigurosos. Dígame en qué parte dice de ese acuerdo que el gobierno nacional y el fondo y la comunidad internacional va a financiar al ELN para que deje el secuestro. Yo le pediría que me lea textualmente. Senador, es que ese fondo multidonante fue el acuerdo que hizo la delegación o el Estado colombiano con el ELN para que renunciaran al secuestro. Léame la parte donde está dicho eso. Léale la parte otra vez, María Camila, por favor. Punto 2, senador Cepeda. El objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado colombiano destinados al proceso de paz con el ELN en los términos acordados en la Agenda de México con arreglo de estándares de Naciones Unidas de transparencia, monitoreo, auditoría y rendición de cuentas. Ese acuerdo, ese fondo multidonante, para que nos pongamos de acuerdo, senador Cepeda, no fue creado para financiar al ELN, para que renunciara al secuestro. Sino para qué era el fondo, senador, explíquenos por favor. Léame la parte en donde está senador, eso dicho. Para salirnos de esa pelea, porque usted dice una cosa, María Camila le dice, ¿para qué era la plata? No, Néstor, no nos salgamos de esa pelea. No, por eso, pero lo que le pido es explíquele por favor a los oyentes para qué era la plata de los donantes y del Estado colombiano. No, le pregunto, entonces explíquenos usted para qué era la plata de la que hablaba esa declaración con el fondo multidonantes. Con el mayor gusto se lo repito, para financiar actividades que estén relacionadas única y exclusivamente al paso del ELN, de ser una organización armada ilegal, a la paz. Y eso no tiene que ver con el fin. No sé si eso no está claro. ¿Eso no tiene que ver con el fin del secuestro? ¿Dónde está dicho eso, Néstor? No veo la insistencia sobre un asunto que no está. Senador, le estoy preguntando. El intento de que se le presente a la opinión pública cosas que no son. ¿De qué vive el ELN si no es del secuestro y del narcotráfico? No, perdóneme, ¿dónde está pactado entre el gobierno y el ELN que nosotros financiemos al ELN a cambio de que deje el secuestro? ¿Dónde está eso pactado? Le pediría que en eso haya una respuesta absolutamente clara de parte de ustedes, senador, porque están haciendo una afirmación que no es cierta. Yo le estoy preguntando, así de sencillo, si no era para reemplazar las rentas criminales del ELN, ¿para qué era el fondo multidonante? No, perdóneme, en ninguna parte el gobierno nacional, le repito, ha pactado con el ELN financiarlo para que deje de hacer actividades como el secuestro. Eso no está pactado. Está pactado que en el proceso, como ocurre con toda organización ilegal que entra en un proceso de paz, en la medida en que se reincorpora a la vida civil, como ha ocurrido con las FARC, por ejemplo, en el pasado, podrá tener accesos a programas productivos y a financiación estatal para la paz. Eso ocurre en todo proceso de paz. Senador Cepeda, ¿usted tiene alguna teoría? Si es un invento de Olmedo López y ustedes lo están negando, ¿por qué Olmedo López mete al ELN? Olmedo López era del M-19.
Olmedo López yo no voy a entrar en ese juego de Olmedo López. No, eso no es un juego. Mi labor no es hacer especulación. Senador, solo le aclaro una cosa. Yo no estoy preguntándole de un juego. Estoy preguntándole por una declaración. Sí, es un juego. No. Es un juego bastante perverso que nosotros nos pongamos a especular sobre cuáles serían las intenciones de ese señor. No tenemos ni la menor idea. Eso lo debe determinar la justicia. Es que como usted es el que está sentado dialogando con el ELN, le pregunto, ¿qué explicación tiene que un señor que hasta hace 5 meses les parecía amigo estén diciendo que hay corrupción en el proceso? Ese no es ni amigo mío ni de la delegación del gobierno. Era del M19, era funcionario nombrado. Bueno, yo no sé de quién era, pero no es de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos de paz. Estamos en etapa eso no hay que equivocarse. Estamos en etapa de negación. ¿Ya Olmedo López no era amigo del gobierno? No, perdóneme, yo no he dicho eso. Yo estoy hablando de cosas muy serias Olmedo y muy claras. López fue militante con usted, compañero en el Polo Democrático, senador Cepeda. Mire, a mí no me intente, digamos, amalgamar acciones de corrupción. Usted me dice que es un juego. Le pido el favor usted me dice que es un juego. Yo le estoy aclarando que esto no es un juego. Y si hay alguna afirmación que pueda llevar a que a nosotros se nos implique en eso, por favor, ahí están las autoridades competentes. Yo también. Pero no se dejen la opinión pública, digamos, suspicacias, mensajes que no son claros para que después de ahí se saquen conclusiones. ¿Qué conclusión? Lo que está dicho en el comunicado del gobierno es muy claro. Se lo repito si usted quiere, punto por punto. Sí, señor. En la mesa de diálogos jamás se ha tocado la posibilidad de que a través de cualquier clase de beneficio, trato, comercio, el ELN deje de secuestrar a cambio de dineros o fondos del Estado. Eso está absolutamente claro y protocolizado a través de actas y de una observación internacional y nacional que es muy rigurosa. Así que frente a eso no tenemos ningún problema en responder. Con el decreto 550 de 2024 se le aumentó el sueldo a nuestros congresistas en 10.88%, dejándoles el salario en más de 48 millones de pesos, es decir, unos 37 salarios mínimos. Con este monto, un solo día de trabajo de un congresista vale 300.000 pesos más que todo un mes de un colombiano que gana el salario mínimo. O sea que, económicamente hablando, un día de trabajo que pierde un congresista equivale a unos 37 días de un colombiano de a pie sin ir a trabajar. Con semejante falta nos echarían del trabajo con justa causa, y sabiendo esto vamos a hacer unas pequeñas cuentas. Con el congresista que más ama producir y trabajar, de acuerdo a datos de asistencia de la Cámara de Representantes, el 14 de diciembre de 2022 Miguel Polo Polo presentó excusa para no trabajar. El 18 y 20 de octubre también presentó excusa. El 9 de mayo de 2023 volvió a presentar excusa. El 23 de agosto de 2023 volvió a presentar excusa. El 5 y 19 de septiembre volvió a lucirse con otras dos excusas. En octubre de 2023 tampoco apareció, pero sí apareció otra excusa. En noviembre de 2023 presentó excusa el 22, el 28 y el 29. En abril de 2024 no trabajó ni el 3 ni el 30. En marzo de 2024 las excusas llegaron el 5 y el 20, y en febrero de 2024 no se presentó el 28. Usted se imagina en su trabajo presentando excusas todos los meses para no trabajar, y es que en estas cuentas enumeramos 16 excusas de Polo Polo que equivalen a 25.675.000 pesos. En términos económicos es como si un colombiano con el salario mínimo no hubiera ido a trabajar por 19 meses. Lo peor es que cuando el representante va al Congreso, en varias oportunidades se sale del recinto para tampoco seguir trabajando, y aunque el señor se llena la boca diciendo que da pelea en el Congreso, la realidad es que él llama pelea a salirse del Congreso. Reto al representante Polo Polo a que demuestre cuántas fueron las intervenciones que hizo y cuál fue la guerra que dice en un trino que publicó, que es que dimos la guerra para enfrentar la reforma pensional. Pero yo quiero que Polo Polo le publique al país, a sus electores y a esa población de ultraderecha, que diga cuántas intervenciones hizo sobre la reforma pensional, que muestre los videos de cuántos argumentos puso para demostrar la inconveniencia de la reforma, incluso que ojalá diga cuánto se demora él en el recinto después de
de publicar o de registrarse en el sistema, porque no le conozco a Polo Polo ni una sola palabra, ni una sílaba frente a la reforma pensional de consistencia. No le conozco que haya ido a la Comisión Séptima a defender proposiciones que él haya firmado, porque casi siempre se pega a las proposiciones de otros. No le conozco una sola intervención. Otros más descarados como Polo Polo, que ni siquiera pronunciaron una sola sílaba para poder argumentar de por qué se oponían. No bastando con eso, la senadora Esmeralda Hernández coronó a Polo Polo como el rey del ausentismo, pues comentó: el rey de los vagos. Miguel Polo Polo no va a trabajar y cuando va al Congreso aparece con un discurso bajo, vacío y mentiroso contra el presidente Gustavo Petro. Se fue el vago Char, pero tenemos al nuevo rey del ausentismo parlamentario. Miren sus ausencias, y compartió esta imagen donde se describe el rey del ausentismo de julio del 2023 a julio de 2024. De 88 plenarias no asistió a 22, o sea que no fue al 25% de las reuniones. En la misma imagen también se describe que de 62 sesiones de comisión no asistió a 18, o sea que no fue a un 29% de ellas. Todo un privilegio. Y a la crítica también se sumó el excandidato a la asamblea Uldarico, quien comentó: indignante, los colombianos le pagan a un parásito como Polo Polo más de 38 millones para que no vaya al trabajo, casi en un 40%. Solo se le ve de parranda, haciendo TikTok y escribiendo trinos. El rey del ausentismo, un vago total. ¿Cómo así? Ganando de 33 millones de pesos y no van sino a cobrar. Como dicen de Caterín Jubinao, trabajen vagos. ¿Cómo así ese despilfarro mientras que los colombianos hay 15 millones muriéndose de hambre?